Me llamo Ana Martínez, tengo 35 años, y hasta hace una semana era la viuda discreta y sumisa que mi suegra Victoria siempre quiso que fuera. O al menos eso es lo que ella creía. La verdad es mucho más complicada, una verdad que comenzó hace 10 años, cuando mi difunto esposo Roberto aún vivía. Todo empezó en una tarde lluviosa de abril. Roberto y yo éramos recién casados, viviendo en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Él trabajaba en la empresa familiar, una constructora próspera fundada por su abuelo, mientras yo acababa de terminar mi maestría en finanzas. Victoria, mi suegra, nunca aprobó nuestro matrimonio. Mi hijo merece a alguien de nuestra clase social, solía decir, sin importarle que yo estuviera presente. No una becada que apenas puede pagar su ropa. Roberto siempre me defendía, lo que provocaba constantes confrontaciones con su madre. Ana es brillante, mamá. Su inteligencia vale más que cualquier cuenta bancaria. Pero Victoria tenía otros planes. Su hija menor, Camila, acababa de comprometerse con el hijo de uno de los empresarios más ricos de la ciudad. La mansión familiar, una imponente estructura de 3 pisos en el barrio más exclusivo, se convirtió en el escenario de interminables fiestas y reuniones sociales. Deberían mudarse aquí, sugirió Victoria una noche durante la cena familiar. Hay suficiente espacio, y Roberto necesita estar cerca de la empresa. Roberto me miró, buscando mi aprobación. Yo sabía que extrañaba su hogar de la infancia, y aunque la idea de vivir con Victoria me aterraba, asentí. Lo que no sabíamos era que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La primera semana en la mansión fue un infierno discreto. Victoria controlaba todo, los horarios de las comidas, la decoración, incluso qué ropa era apropiada para usar en casa. Camila, mi cuñada, seguía el ejemplo de su madre, tratándome como si fuera una sirvienta más. Ana, querida, me dijo Victoria una mañana, ¿podrías usar la entrada de servicio cuando regreses de tus compras económicas? No quiero que los vecinos piensen que tenemos problemas financieros. Aguanté todo en silencio, por Roberto. Él estaba ocupado con la empresa, trabajando largas horas para demostrar su valía. Lo que Victoria no sabía era que yo también estaba ocupada, estudiando cada detalle de la mansión, cada documento que encontraba, cada conversación que escuchaba. Una noche, mientras buscaba un libro en la biblioteca, encontré algo extraño, documentos antiguos escondidos detrás de unos libros polvorientos. Eran los papeles originales de la mansión, y algo en ellos llamó mi atención. La propiedad no estaba a nombre de Victoria, como todos creían, sino del abuelo de Roberto, don Francisco. Intrigada, comencé a investigar en secreto. Usando mis conocimientos financieros, descubrí que don Francisco había establecido un fideicomiso especial antes de morir. La mansión y una parte significativa de sus bienes debían pasar al primer nieto que cumpliera ciertas condiciones específicas. Roberto nunca me habló de esto, probablemente porque ni él lo sabía. Victoria había mantenido estos documentos ocultos durante años, manipulando la situación a su favor. Mientras tanto, yo seguía recopilando información, guardando copias, consultando discretamente con abogados. Todo cambió hace 3 meses. Roberto tuvo un accidente automovilístico fatal mientras regresaba de una reunión de negocios. Mi mundo se derrumbó. Victoria, quien siempre había mantenido una fachada de cortesía mientras su hijo vivía, mostró su verdadera cara. Ahora que Roberto no está, no hay razón para mantener las apariencias, me dijo el día después del funeral. Siempre fuiste una intrusa en esta familia. Camila, quien estaba presente, sonrió con malicia. ¿Qué vas a hacer ahora, Ana? ¿Volver a tu vida de clase media? No respondí. Durante 10 años había aprendido a guardar silencio, a observar, a esperar. Había descubierto que el fideicomiso de don Francisco tenía una cláusula específica. La propiedad pasaría al primer nieto que se graduara con honores en finanzas o administración y trabajara en la empresa familiar por al menos 5 años. Roberto nunca terminó su carrera, abandonando la universidad para trabajar directamente en la empresa. Camila estudió diseño de modas. Y yo me había graduado con honores en finanzas, había obtenido una maestría, y durante los últimos 5 años había estado trabajando silenciosamente en la empresa familiar, manejando las finanzas desde las sombras, usando mi apellido de soltera para evitar sospechas. Las últimas palabras de Roberto,
susurradas en el hospital antes de morir, resonaban en mi mente. Lo siento, mi amor. Debí escucharte sobre los documentos. Mamá, ella no es quien todos creen. Esta mañana, Victoria convocó una reunión familiar. Todos estaban presentes. Ella, Camila, el prometido de Camila, y varios tíos y primos. Me miraban como buitres esperando para atacar. Ana, comenzó Victoria, su voz fría como el hielo, creo que es momento de que hablemos sobre tu futuro. O más bien, tu futuro fuera de esta casa. Camila intervino, apenas conteniendo su alegría. Mamá y yo hemos estado discutiendo, y creemos que es mejor para todos que te mudes. Ya sabes, para empezar tu nueva vida. Por supuesto, añadió Victoria con falsa amabilidad, te daremos una pequeña compensación para que puedas encontrar un lugar, acorde a tus posibilidades. Me mantuve en silencio, observando cómo todos intercambiaban miradas de satisfacción. 10 años de humillaciones, de comentarios hirientes, de manipulaciones, estaban a punto de llegar a su fin. Pero no de la manera que ellos esperaban. No tienes nada que decir, presionó Victoria, interpretando mi silencio como derrota. De hecho, respondí suavemente, sí tengo algo que decir. Pero creo que será mejor esperar a que llegue el abogado. ¿Qué abogado?, preguntó Camila, su sonrisa vacilando por primera vez. El timbre sonó, como si fuera una señal. La empleada doméstica anunció la llegada del abogado familiar, el mismo que había manejado los asuntos de don Francisco durante décadas. Victoria palideció al verlo entrar. Señoras y señores, comenzó el abogado, estoy aquí para discutir el fideicomiso establecido por don Francisco Montero. El silencio en la sala era absoluto mientras el abogado sacaba una carpeta gruesa de su maletín. Victoria se movía inquieta en su asiento, sus ojos fijos en los documentos. Antes de continuar, interrumpió Victoria, su voz temblorosa, ¿es realmente necesario discutir esto ahora? Es un momento difícil para la familia. Precisamente por eso estoy aquí, respondió el abogado, el señor Ramírez. Don Francisco fue muy específico sobre cuándo debían revelarse ciertas disposiciones. Camila se inclinó hacia su madre, susurrando algo que no pude escuchar. El prometido de Camila, Eduardo, miraba la escena con creciente incomodidad. Como todos saben, continuó el señor Ramírez, don Francisco estableció un fideicomiso antes de su muerte. Lo que quizás no todos sepan es que este fideicomiso incluía condiciones específicas para la herencia de esta propiedad y una parte sustancial de las acciones de la empresa. Victoria se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Soy la albacea de la herencia de mi suegro. Todos estos años Has estado ocultando la verdad, la interrumpí suavemente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. ¿Por qué no les cuentas sobre las condiciones del fideicomiso, Victoria? Tú no tienes derecho a... La señora Ana tiene todo el derecho, intervino el señor Ramírez. De hecho, según estos documentos, ella es la única persona en esta habitación que cumple con todas las condiciones establecidas por don Francisco. Camila se rió, un sonido agudo y nervioso. ¿Ella? ¿La esposa de mi hermano? Debe ser una broma. Ni siquiera es parte de la familia por sangre. El señor Ramírez desplegó varios documentos sobre la mesa. Don Francisco estableció que la mansión y el 40% de las acciones de la empresa pasarían al primer nieto o cónyuge de un nieto que cumpliera 3 condiciones: graduarse con honores en finanzas o administración, trabajar en la empresa familiar por al menos 5 años, y demostrar, cito, la integridad y visión necesarias para preservar el legado familiar. Punto. Victoria se dejó caer en su silla, el color abandonando su rostro. Pero Roberto. Roberto nunca terminó su carrera, completé. Y Camila estudió diseño. Yo, por otro lado, no solo me gradué con honores en finanzas y obtuve una maestría, sino que he estado trabajando en la empresa durante los últimos 5 años. Mentira, gritó Camila. Nunca te he visto en la empresa. Sonreí mientras sacaba mi propia carpeta. He estado trabajando bajo mi apellido de soltera, Morales. ¿Le suena familiar Ana Morales, la consultora financiera que reestructuró las finanzas de la empresa y aumentó las ganancias en un 60% en los últimos 3 años? Eduardo, el prometido de Camila, se atragantó con su bebida. ¿Tú eres Ana Morales?
El consejo directivo no deja de hablar de ti. Victoria se levantó, temblando de rabia. No permitiré esto. Esta casa ha estado en la familia por generaciones. Y seguirá estándolo, respondí. Soy la viuda de Roberto, ¿recuerdas? La familia que tanto has despreciado durante 10 años. El señor Ramírez continuó. Además de la propiedad y las acciones, don Francisco dejó una carta que debía abrirse en este momento. Sacó un sobre amarillento y comenzó a leer. Querida familia, si están escuchando esto, significa que alguien finalmente ha cumplido con las condiciones que establecí. Mi legado no se trata solo de propiedades y dinero, sino de valores, integridad y visión de futuro. Durante años, observé cómo el dinero y el estatus social corrompían a mi propia familia. Vi cómo mi nuera Victoria manipulaba a mis nietos, cómo el orgullo y la arrogancia reemplazaban el amor y la compasión que una vez caracterizan a los Montero. Por eso establecí estas condiciones. Quería que mi legado pasara a alguien que entendiera el valor del trabajo duro, la educación y la integridad. Alguien que pudiera ver más allá de las apariencias y el dinero fácil. Si alguien está leyendo esta carta, significa que esa persona existe. A ti, quien has demostrado ser digno de este legado, te confío no solo mis bienes materiales, sino también la responsabilidad de restaurar los verdaderos valores de la familia Montero. Lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas mientras escuchaba las palabras de don Francisco. Recordé las pocas veces que lo había conocido antes de su muerte, como sus ojos amables parecían ver a través de las máscaras sociales. Victoria se levantó bruscamente. Esto es una farsa. Demandaré. No permitiré que esta advenediza se quede con todo. Ya no es tu decisión, Victoria, dijo el señor Ramírez. Todos los documentos están en orden y han sido validados por la corte. La señora Ana es ahora la propietaria legal de esta mansión y accionista mayoritaria de la empresa. Camila comenzó a llorar. No es justo. Esta casa es mi hogar. Y puede seguir siéndolo, respondí, sorprendiendo a todos. No tengo intención de echar a nadie. A diferencia de ustedes, no creo en usar el poder para humillar a otros. Victoria me miró con una mezcla de odio y confusión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podemos manejar esto de dos maneras. Podemos continuar con esta guerra familiar, donde todos perdemos, o podemos comenzar de nuevo. Como la familia que don Francisco quería que fuéramos. Eduardo, quien había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Creo que deberíamos escucharla. He trabajado en proyectos que Ana, la señora Morales, ha dirigido. Es brillante en los negocios y siempre justa en sus decisiones. Victoria se dejó caer en su silla, derrotada. ¿Qué propones? Propongo que trabajemos juntos. La empresa necesita reestructuración, y hay espacio para todos si estamos dispuestos a cooperar. Pero con una condición: las manipulaciones y el maltrato se acaban hoy. El señor Ramírez sonrió. Don Francisco estaría orgulloso. Esto es exactamente lo que esperaba. Mientras la realidad de la situación se asentaba, los presentes comenzaron a procesar lo sucedido. 10 años de secretos y planificación habían culminado en este momento. Pero esto no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de una nueva era para la familia Montero. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de cambios. La mansión, que una vez había sido mi prisión, ahora se sentía diferente. Victoria se había encerrado en su habitación, negándose a salir excepto para lo esencial. Camila fluctuaba entre ataques de rabia y intentos desesperados de negociación. Podríamos llegar a un acuerdo, me dijo una mañana, mientras yo revisaba documentos en la biblioteca. La mitad de las acciones para cada una. Camila, la interrumpí suavemente, esto no es una negociación. Es una oportunidad para cambiar, para ser mejor. Eduardo, sorprendentemente, se convirtió en un aliado inesperado. Una tarde, mientras compartíamos un café en el jardín, me confesó: siempre supe que había algo extraño en cómo Victoria manejaba los asuntos familiares. La forma en que trataba a Roberto, a ti, no era normal. ¿Por qué nunca dijiste nada? Miedo, supongo. Miedo de perder mi posición, mi compromiso con Camila, pero ahora veo que ese miedo era parte del control de Victoria. La empresa también estaba experimentando cambios sísmicos. Cuando me presenté oficialmente como Ana Morales Montero en la junta directiva,
Las reacciones fueron diversas. Algunos ejecutivos veteranos, que habían trabajado con don Francisco, sonrieron con aprobación. Otros, leales a Victoria, presentaron sus renuncias inmediatamente. Una mañana, aproximadamente 2 semanas después de la revelación, encontré a Victoria en el estudio de don Francisco. Estaba mirando una antigua fotografía familiar. Era un buen hombre, dijo sin voltear. Mi suegro. Demasiado bueno quizás. Lo suficientemente sabio para ver lo que el dinero y el poder pueden hacer a una familia, respondí. Victoria se giró, sus ojos rojos de tanto llorar. ¿Sabes por qué siempre fui tan dura contigo? Porque me recordabas a mí misma, antes de que el dinero me cambiara. Me senté frente a ella, esperando que continuara. Yo también venía de una familia modesta. Cuando me casé con el padre de Roberto, la familia Montero era intimidante. Don Francisco fue el único que me trató con verdadera amabilidad. Pero en lugar de seguir su ejemplo, me convertí en lo que más temía. Nunca es tarde para cambiar, Victoria. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva después de todo lo que te hice pasar? Porque entiendo el miedo. El miedo a no ser suficiente, a perder lo que tienes, a que otros vean tus inseguridades. Victoria comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de arrepentimiento, de comprensión. Mientras tanto, Camila había comenzado a trabajar en la empresa, no como ejecutiva como siempre había soñado, sino en el departamento de diseño. Su talento, libre de la presión de las expectativas de su madre, comenzó a florecer. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo un día, mientras trabajaba en el diseño de una nueva línea de viviendas sostenibles. Por primera vez me siento realmente parte de la empresa, no solo la hija del dueño. Eduardo y Camila se casaron 3 meses después, pero fue una ceremonia muy diferente a la que habían planeado originalmente. En lugar de la extravagante exhibición de riqueza que Victoria había organizado, fue una celebración íntima en el jardín de la mansión. Durante la recepción, encontré una carta en mi habitación. Era de Victoria. Querida Ana. Hay palabras que deberían haberse dicho hace mucho tiempo. Lo siento. Siento cada momento de dolor que te causé, cada humillación, cada insulto. Roberto vio en ti lo que yo me negué a ver, una mujer extraordinaria con un corazón aún más grande que su inteligencia. Don Francisco también lo vio. Ahora entiendo por qué te eligió para continuar su legado. No solo eres capaz de manejar el aspecto empresarial, sino que entiendes el verdadero significado de la familia. Si estás dispuesta, me gustaría intentar ser la suegra que siempre debí ser. La madre que Roberto querría que fuera. Con arrepentimiento y esperanza, Victoria. 6 meses después de la revelación, la mansión Montero era un lugar diferente. Las cenas familiares, antes llenas de tensión y críticas veladas, se convirtieron en momentos de verdadera conexión. Victoria, aunque todavía luchaba con sus viejos hábitos, se esforzaba genuinamente por cambiar. Un día, mientras revisaba algunos documentos antiguos, encontré una última carta de don Francisco, fechada poco antes de su muerte. Querida Ana, si estás leyendo esto, significa que mis predicciones eran correctas. Desde el primer día que te conocí, vi en ti lo que mi familia había perdido, la capacidad de ver más allá de las apariencias, de valorar el carácter por encima del dinero. Roberto te amaba por las mismas razones. Él sabía de este fideicomiso, aunque nunca te lo dijo. Ana no necesita saber que heredará todo, me dijo una vez. Ella me ama por quien soy, no por lo que tengo. Mi único arrepentimiento es no estar ahí para ver cómo transformas esta familia. Pero sé, en mi corazón, que lo harás con la misma gracia y fortaleza que has mostrado todos estos años. Cuida de ellos, incluso de Victoria. A veces, las personas más difíciles son las que más necesitan amor y comprensión. Con cariño, Francisco Montero. Hoy, mientras escribo esto desde el mismo estudio donde todo comenzó, puedo ver a través de la ventana a Victoria enseñándole jardinería a la hija de Camila y Eduardo. En la oficina, los empleados ya no susurran sobre dramas familiares, sino que hablan con orgullo de cómo la empresa ha crecido siendo más ética y humana. Roberto, mi amor, donde quiera que estés, espero que estés orgulloso. Tu familia, nuestra familia, finalmente se ha convertido en lo que don Francisco siempre soñó, un legado no solo de éxito empresarial, sino de amor, comprensión y segundas oportunidades. A veces,
Cuando camino por los pasillos de la mansión por la noche, puedo sentir la presencia de don Francisco y Roberto, sonriendo, sabiendo que sus sacrificios y planes no fueron en vano. Porque al final, el verdadero legado no está en los muros de una mansión o en las acciones de una empresa, sino en los corazones que hemos ayudado a sanar y en las vidas que hemos ayudado a transformar. Y a todos aquellos que están leyendo esta historia, recuerden, a veces, el mayor acto de poder no es tomar venganza cuando tienes la oportunidad, sino mostrar compasión cuando nadie la espera. Gracias por leer. No olviden suscribirse para más historias. Nos vemos en el próximo video.